Según la definición de funciones, que es un tipo especial de relación, las funciones que contienen pares ordenados también, como las relaciones, pero estas funciones se diferencian de las relaciones porque las primeras componentes de los pares ordenados de la función son únicos, no se repiten. En cambio, la segunda componente de los pares ordenados de esa función sí podrían repetirse, pero las primeras componentes no. Entonces, si hay algún par ordenado en el que la primera componente se repite, entonces ya no es una función. Por ejemplo, en este primer ejemplo nos pide determinar el producto cartesiano A por B del plano cartesiano. ¿De cuál plano cartesiano? De este plano cartesiano, donde tenemos el punto A, el punto B, el punto C, D, E y F. Entonces, el producto cartesiano serían los pares ordenados de esos puntos, A, B, C, D, E y F, ¿no? Como lo puede ver acá, el punto A hasta el punto F. Luego, nos pide determinar los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada. Los elementos del conjunto de partida son las primeras componentes de estos pares ordenados del producto cartesiano. Y ahí están estos números. Pero es necesario ordenarlo de menor a mayor. Y al ordenarlo de menor a mayor, quedaría de esta forma. El conjunto de llegada son las segundas componentes de cada par ordenado de este producto cartesiano. Y serían estos. Si usted se da cuenta, 5, 0, menos 5. Aquí está. Pero hay que ordenarlo de menor a mayor. Y aquí está, de menor a mayor. Y acá las primeras componentes, menos 3, 3, 6, 3, menos 3 y menos 6. Pero hay que ordenarlo de menor a mayor. En el siguiente punto nos pide mencionar si es una función o una relación. En este caso, para estos puntos en el plano cartesiano, no es una función, pero sí es una relación. Acá, no toda función comprende, no siempre una función se va a cumplir. Por eso, en este caso, no es una función, pero sí una relación. Es decir, puede existir que sí haya una relación, pero no una función. Pero ¿por qué no es una función? Veamos, según la definición, en este producto cartesiano, el negativo 3,5 y el negativo 3,-5, la primera componente se repite. Y según la definición, la primera componente no debe repetirse en ese producto cartesiano. Y acá sí se repite. Entonces no está cumpliendo con la condición de una función. Entonces, porque acá la primera componente se repite, no debería repetirse, por eso es que no es una función. Pero también ocurre acá, en el 3,5 y el 3-5. La primera componente se repite, no debería repetirse, pero en este caso se repite de acuerdo a este ejercicio. Y también por esta situación no es una función, por eso se dice que no es una función, pero sí es una relación. O sea, siempre va a ser una relación, pero no siempre una función. Y la gráfica que nos pide determinar para unir los puntos, si usted observa, al unir los puntos desde la A hasta la F, genera una figura cerrada. Entonces, ¿cómo podría yo ver gráficamente si es una función o no es una función? Si usted observa acá, por ejemplo, estas dos líneas o esta línea, observe que debajo de esta línea, vamos a llamarlo así, se forma esta otra línea, o sobre esta línea se genera esta otra línea. Debajo de esta línea se genera esta línea. Encima o por encima o sobre esta línea se genera esta línea, si usted se da cuenta. Entonces es como decir, el punto que se genera por acá, que sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, el menos 5, que es la primera componente, tiene una segunda componente por acá y otra segunda componente por acá.
Es decir, el menos 5 de la primera componente se estaría repitiendo para este punto y para este punto, lo que acabo de explicar acá. El negativo 3 se repite, que es la primera componente, no debería repetirse. Según la función, la regla de la función no debería repetirse. La primera componente debería ser único, pero en este caso se repite. Y acá también, por eso es que este no es una función, y gráficamente lo podemos ver acá. En el segundo ejemplo, acá hay otra gráfica, desde el punto A hasta el punto F también. En el segundo ejemplo, los pares ordenados del producto cartesiano son todos estos, desde la A hasta la F. Aquí está la gráfica, se lo puede revisar con detalle luego. Entonces, una vez obtenido el producto cartesiano, nos pide determinar los elementos del conjunto de partida, la menos 7, menos 4, 0, 3, 6, 9, y los elementos del conjunto de llegada, o las segundas componentes, menos 6, 1, menos 3, 4, 0 y 9. Pero acá ya está ordenado de menor a mayor, pero acá falta ordenarlo, de menor a mayor. Listo. Una vez obtenido eso, podemos decir que sí es una función y también es una relación. Siempre va a ser una relación, pero no siempre una función. En este caso sí es una función. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, las primeras componentes no se repiten, son únicas. Entonces esa es la condición para que este sea una función. Entonces sí es una función. Y gráficamente se puede notar eso. Esta es una línea de la gráfica. Sobre él ni debajo de él no hay otra línea. Lo mismo sucede acá. Esta línea, sobre él o debajo de él, no hay otra línea. Lo mismo sucede acá. Y acá también, y también acá. O sea, es decir, sobre este espacio de esta línea, sobre él o debajo de él, no hay otra línea más. Entonces, gráficamente se puede analizar que esta gráfica representa a una función. En el ejemplo 3, también aplicamos la regla de una función, y la regla de la función es que las primeras componentes son únicas, pero acá dice lo siguiente: halla el valor de k para que esta relación, porque esta es una relación, sea una función. Es decir, esta que es una relación necesito que sea una función, pero según la regla de la función, las primeras componentes deben ser únicas. Entonces, 9, 5, 6 son únicas, no se repiten, pero acá hay un 9, como este. Entonces se repite, este 9 acá y este 9 acá harían de que esta no sea una función, pero sí una relación. Entonces, pero acá en este ejercicio nos pide que sea una función. Entonces, para que sea una función, eso significa que como si acá es 9 y acá es 9, entonces estos 9 que son iguales, que indica que son iguales y los cuales desecharían la definición de una función, tendría que suceder lo siguiente: que esta segunda componente y esta otra segunda componente también tienen que ser iguales para que signifiquen que son los mismos, y al ser los mismos equivalen a uno solo. Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. En la solución, el 9,3k y el 9,5k menos 8 tienen que ser iguales, y al igualarlos tenemos una ecuación, y una ecuación se resuelve de muchas formas diferentes. Una de ellas es esta: este 8 que está restando, al cambiar el lugar cambia de signo; este 3 que es positivo, al cambiar el lugar cambia de signo, ¿no? Es una ecuación, y al resolver esta ecuación, acá la diferencia es 2, y este 2 que multiplica acá pasaría a dividir al 8, entonces 8 entre 2 es 4, quiere decir que el valor de k es 4. Y como la función tiene que ser determinada, pues acá nos pide determinar la función, esta función, y acá lo vamos a determinar. Como el valor de k es 4, entonces acá 3k quiere decir 3 por 4, porque k vale 4. Acá 2k, 2 por 4. Acá 2k al cuadrado, 2 por 4 al cuadrado, más 3.
acá 5K, 5 por 4 menos 8. Y lo que hay que hacer ahí es resolver. 3 por 4 es 12, 2 por 4 es 8. Acá hay multiplicación y potencia. Primero es la potencia. 4 al cuadrado es 16. ¿No? Por 2 más 3. 5 por 4 es 20. Falta resolver. Acá el doble de 16, 32. Acá la diferencia es 12. Y finalmente faltaría sumar acá, sería 35. Como puede darse cuenta, el 912 y este 912 son exactamente iguales, es decir, significa que son los mismos pares ordenados. Como son los mismos pares ordenados, no es que son dos diferentes, sino que son lo mismo, representan lo mismo. Como representan lo mismo, entonces es uno solo, 9,12, 5,8 y 6,35. Y ahora sí podemos decir que esta relación sí es una función, ya que las primeras componentes son únicas en este punto. Por lo tanto, el dominio de la función y el rango de la función, que es lo que nos pide determinar acá, sería la primera componente o el dominio 9, 5, 6, ordenándolo sería 5, 6, 9, y el rango, que es la segunda componente 12, 8, 35, ordenándole de menor a mayor, quedaría de esta forma. Y ahí está. En el ejemplo 4, también parecido al anterior, nos pide determinar si esta relación o que esta relación sea una función, pero para eso necesitamos hallar el valor de a y de b para que esta relación sea una función. Pero para que sea una función, las primeras componentes tienen que ser únicas. 5 menos 1, acá es una expresión algebraica, 5, pero acá ocurre que 5 se repite y no debería repetirse. Para que sea una función no debería repetirse. Pero como el ejercicio trata de que esta relación sea una función, entonces quiere decir que, como el ejemplo anterior, si aquí es 5 y aquí es 5, entonces este 7 que acompaña al 5 debe ser igual a esta a menos 2. Y en la solución tendríamos eso. Y como tenemos eso, 7 es igual a menos 2, menos 2b. Pero como acá hay letras diferentes, no se puede resolver, ¿no? Entonces este 2b que resta pasaría a sumar al 7, quedaría así. Y acá hay otro valor, menos 1, también se repite, no debería repetirse. Quiere decir que para que sea una función, entonces el a más b tiene que ser igual al menos 2, y eso es lo que ocurre acá. El a más b es igual a menos 2. Entonces, como tenemos acá estas dos igualdades, esta a que equivale a 7 más 2b, entonces se reemplaza acá. Esta a es 7 más 2b, más esta b igual a menos 2. Entonces, como es una ecuación, podemos sumar. Luego este 7 cambia de lugar, cambia de signo. Entonces tenemos acá signos iguales se suma, sería negativo 9. Y luego este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Y al dividir obtenemos el valor de b. Y el valor de b en este caso sería negativo 3. Pero ¿cuánto sería el valor de a? El valor de a lo podemos obtener de esta expresión. Como ya tenemos b, solo reemplazaríamos en b el negativo 3. Acá suma y multiplicación. Primero la multiplicación, más por menos menos. Luego 7 menos 6 es 1. Entonces el valor de a es 1 y el valor de b menos 3. Ahora sí, para que esta relación sea una función, reemplazamos los valores en a y en b. Y al reemplazar los valores en a y en b, el valor de a es 1, de b menos 3, de a es 1 al cuadrado, menos b, que es negativo 3, 2b, o sea, 2 por negativo 3, menos a al cuadrado, 1 al cuadrado, a, que es 1, menos 2b, menos 2 por negativo 3, y al resolver, tendríamos acá 1, más por menos menos 3, 1 al cuadrado es 1, menos por menos más 3, 2 por negativo 3 es negativo 6, menos 1 al cuadrado es 1, acá 1, menos por menos es más, 2 por 3 es 6, luego tenemos acá 1 menos 3 es negativo 2, 1 más 3 4, signos iguales se suman, menos 7, 1 más 6 acá es 7,
Y finalmente, si usted se da cuenta, 5 y 7 acá, 5 y 7 acá son iguales, es lo mismo, son solo 5 y 7, menos 1 menos 2, menos 1 menos 2 son iguales, es lo mismo, por lo tanto acá tenemos ya los pares ordenados únicos, primeras componentes son únicos, no se repiten. Entonces el dominio y el rango quedaría expresado de esta forma, ¿no? Como se puede ver acá. El dominio sería 5 menos 1 y 4, ordenándolo de menor a mayor, menos 1, 4, 5, y el rango 7 menos 2 menos 7, y ordenándolo de menor a mayor sería menos 7 menos 2 y menos 1.